Ganás más que hace unos años, hiciste todo bien, y sin embargo, llegás a fin de mes con lo justo, o directamente no llegas. Te voy a decir algo incómodo. El problema no es solo cuánto ganás, es que en 2026 te están sacando la plata de formas que ni notás. Cargos ocultos, microsuscripciones, paga después, servicios que suben todos los meses. Hoy te muestro las 10 trampas que te están vaciando el bolsillo en silencio y cómo esquivarlas. Una aclaración antes de arrancar. Voy a hablar en dólares a propósito. ¿Por qué? Para que estos números te sirvan igual el año que viene y el otro, sin que la inflación te los borre. El concepto es lo que importa, y el concepto no caduca. Empecemos por lo que yo llamo las fugas chicas, gastos que parecen nada en el día, pero que en el año son la diferencia entre ahorrar o solo sobrevivir. Trampa número 1. Las apps de delivery. Hace unos años pedir comida era un gusto de vez en cuando. Hoy es el hábito por defecto. Pero haz el número conmigo. Ya no pagás solo el plato. Pagás el envío, la tarifa de servicio, a veces un extra por alta demanda y la propina sugerida que arranca en el 20%. Un plato que en el local sale $12, en la puerta de tu casa te termina saliendo 20. Estás pagando casi un 70% de más por no caminar 10 minutos. Pedir delivery más de una vez por semana es quemar tu capacidad de ahorro por una comodidad que dura lo que tarda en enfriarse la comida. Trampa número 2. La comida rápida. Antes era la opción barata. En 2026 dejó de serlo. Un combo en cualquier cadena ya te sale 10 o $12. Por ese precio, antes comías sentado en un restaurante. La comida rápida tenía una sola ventaja. Era mala para tu salud, pero barata y rápida. Hoy solo le queda rápida. No te alimenta, no es una salida que disfrutes y ya no te ahorra nada. Es un hábito que tu bolsillo ya no puede justificar. Trampa número 3. El combo de plataformas de streaming. ¿Te acordás cuando cortamos el cable para ahorrar con una sola plataforma? Volvimos al punto de partida, pero peor. Hoy para ver lo que querés necesitas 4 o 5 servicios distintos. Y todos hicieron lo mismo. Te metieron publicidad aunque pagues, te prohibieron compartir la cuenta y te suben el precio todos los años. Tener el combo completo hoy te puede salir $50 por mes. Esos son $600 al año por contenido que, seamos honestos, la mitad no mirás. La regla nueva. Una plataforma a la vez. Mirás lo que querías y la cancelás. Pagar por las dudas es regalarle tu plata a una empresa multimillonaria. Trampa número 4. El comprá ahora, pagá después. Las cuotas para todo. Hoy financiás desde una zapatilla hasta una pizza. Y acaba la parte peligrosa, que no es la tasa, es tu cabeza. Cuando partís un gasto de $100 en 4 pagos de 25, tu cerebro deja de registrarlo como un gasto importante. Y ahí empieza el endeudamiento silencioso. Muchas cuotas chicas que sumadas te ahogan. Ojo, no digo que las cuotas sean siempre malas. Financiar algo que te genera ingresos o valor real, como estudiar, puede tener sentido. El problema es financiar consumo que no te podés pagar. Si para comprarlo necesitas partirlo en cuotas, la verdad incómoda es que todavía no te lo podés permitir. Hasta acá las fugas chicas. Ahora subimos a las decisiones grandes. Esas que no te marcan el mes, te marcan la década. Auto, tecnología y marcas. Y el número del auto le va a doler a más de uno. Trampa número 5. El auto 0 kilómetro. Comprar un auto nuevo es probablemente una de las peores decisiones financieras que podés tomar. La depreciación es brutal. Un auto de $20.000 puede perder $4.000 solo en el primer año, apenas lo sacás del concesionario. Y ahora se suma algo nuevo. Los autos son computadoras con ruedas y en 3 años el software queda viejo. Hasta hay marcas que te venden el auto pero te cobran una suscripción mensual para usar funciones que ya vienen en el auto, como los asientos con calefacción. Estás comprando el objeto y alquilando sus funciones.
El auto usado en buen estado sigue siendo el refugio del sentido común. Trampa número 6. El último celular. ¿De verdad necesitas el modelo que sale este año? Llegamos a una meseta. La diferencia real entre el celular de este año y el de hace 2 es de un 5% de rendimiento y una cámara que solo notaría un profesional. Pero el precio sube igual. Estás pagando más de $1.000 por una mejora mínima. La regla de oro: saltá 3 generaciones. Si tenés el modelo de hace 3 años, haces exactamente lo mismo, pero con $1.000 más trabajando para vos en lugar de en el bolsillo de la marca. Trampa número 7. Pagar de más por la marca. Antes, la marca era sinónimo de calidad que duraba. Hoy, muchas marcas caras bajaron la calidad para ganar más, confiando en que vos pagás por el logo igual. Y al mismo tiempo, las marcas más simples alcanzaron una calidad excelente. Pagar 300% más por un logo es literalmente pagar para hacerle publicidad gratis a una empresa que no te conoce. En esta economía, el verdadero estatus no es la etiqueta que tenés puesta, es la tranquilidad de tener la cuenta en orden. Llegamos al último bloque, el más polémico: ¿cómo gastamos en disfrutar la vida? Y acá es donde se juega de verdad tu libertad. Trampa número 8. Salir a comer por costumbre. No me malinterpretes, me encanta comer afuera. Pero hay una diferencia entre una experiencia que vas a recordar y la cena de un martes cualquiera que no te aporta nada. Entre los precios de hoy y las propinas y cubiertos, una salida para 2 se volvió cara. La clase media se está fundiendo en cenas que ni se acuerda a la semana siguiente. La movida inteligente: cocina entre semana y guarda el salir a comer para las veces que de verdad valen la pena. Menos seguido, pero mejor. Trampa número 9. La boda de lujo. Y acá haz el número conmigo, porque es fuerte. Hay parejas que arrancan su matrimonio con una deuda enorme por una fiesta de 6 horas. Una boda de lujo puede costar tranquilamente $20.000, pero mira esto: esos mismos $20.000 invertidos a un 7% anual durante 30 años se convierten en más de $150.000. O sea, estás cambiando el anticipo de tu casa o tu tranquilidad futura por una sola noche. Y ojo, existe el impuesto de la boda. Apenas decís la palabra boda, muchos proveedores te duplican el precio por lo mismo. Las bodas íntimas y con sentido son la jugada inteligente. El amor no necesita una factura para ser válido. Trampa número 10. El viaje de postureo. Viajar es de lo mejor que hay, pero pagar de más solo para mostrarlo es una estafa que te haces a vos mismo. Hoy se pagan fortunas por un hotel de $300 la noche solo porque tiene la pileta linda para la foto, con un servicio mediocre. El valor real de viajar es desconectar y conocer, no la foto. El viajero inteligente busca la experiencia, lugares menos masificados, quedarse más días, vivir en lugar de verdad. Pagar por el lujo que otros ven en tu perfil es la forma más rápida de volver con la cuenta vacía y la cabeza igual. Ahora, el concepto que quiero que te lleves grabado: la verdadera riqueza en 2026 no es lo que podés comprar, es el margen, la diferencia entre lo que ganás y lo que gastás. Toda la maquinaria del marketing está diseñada para llevar ese margen a cero. Quieren que cada dólar que ganás ya esté comprometido en una suscripción, una cuota o un pago. Cuando recortás estas trampas, no estás siendo tacaño, estás recuperando el control de tu propia plata. Y ese margen es lo que te compra lo más valioso que existe: opciones. La posibilidad de decir que no a un trabajo que te hace mal, de aprovechar una oportunidad cuando aparece, de dormir tranquilo sabiendo que no sos rehén de tu estilo de vida. La estabilidad no se construye comprando cosas, se construye comprando libertad. Así que esta semana agarra tus últimos 3 meses de movimientos y revísalos con sinceridad. ¿Cuántas de estas 10 trampas te están drenando sin que lo notes? No hace falta que cortes todo de golpe. Empezá por una, recupera una parte de tu margen hoy. Contame en los comentarios, ¿cuál de estas 10 fue tu mayor agujero negro? Confesá que todos caímos en alguna. Y si querés que sigamos desarmando estas trampas juntos, suscríbete al canal. Se vienen más videos para que tu plata por fin trabaje para vos y no al revés. Nos vemos en el próximo.